Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra ya habitual cita en esta Copa Federación de Fútbol Playa Femenino con un enfrentamiento donde ya sabemos que Igicontrol Melilla va a quedar líder de grupo tras el empate entre el Cáceres y Playas de San Javier. Y ahí estamos viendo formar a Igicontrol Melilla, que se va a enfrentar a Barriada la Playa. Partido donde las favoritas son las triples campeonas de la competición y donde os vamos a presentar ambos rosters ya dispuestas para jugar este encuentro con un Barriada de la Playa que podría intentar atosigar, dependiendo del resultado, al Cáceres para intentar llevarse la segunda plaza. Ya saben de todas maneras que esta tarde se jugará el séptimo, octavo puesto, el quinto y el sexto, con lo que aún podremos ver a todos los equipos la sesión vespertina de esta competición. Ahí está la habitual capitana que ayer no jugó, Andrea Mirón, la dorsal número 3 de Igicontrol Melilla, Alicia Pérez por parte de Barriada la Playa. El saludo entre todas las jugadoras. Sonrientes también las 4 colegiadas del encuentro que se hacen un saludo especial para ellas para que el partido transcurra de la mejor manera posible, buscando el liderato. Y Control Melilla, más bien que buscando el liderato, refrendar el pleno en el liderato. Y un Barriada de la Playa que apura sus opciones para pasar a semifinales. Desde luego les ha tocado partido contra el rival más difícil posible, las campeonas del mundo, que lucen el parche de campeonas del mundo como ven en la parte delantera de la camiseta, con una Tayanda Costa que acudía por esa pelota, el partido que comienza es bola para Andrea Mirón, para Laura Gallego, controla Laura Gallego, buscando ese balón, jugando Igicontrol Melilla con calma, presión de Barriada a la Playa. Laura Gallego, la banda Laura Gallego, carril central puede ser bueno. La chilena defendida por Coral Olvera, Andrea Mirón que buscaba ese balón. Pelota que peleaba Coral Olvera, protestaba una posible falta. Juega por la banda Pilar Sánchez. Y bola para que la juegue Igicontrol Melilla, zona defensiva. O sea, la pelota para que juegue Coral Olvera. Pone para Alicia Pérez. La rotación defensiva ahora de Igicontrol Melilla.
Laura Gallego. A la mano Laura Gallego buscando a Saratui. Está Bárbara Vichkova. Sobre el terreno del juego también Carolina González. Balón buscando ahora Indara Bernal. Jugar con Alicia Pérez. Ahí está Indara Bernal. La bola al carril central. El balón que sitúa atrás Bárbara Vichkova. La internacional rusa. Saratui, pase de la muerte. Llega Carolina González. Busca el disparo. Se gusta Vichkova. Directamente a Alicia Pérez. Ahí está la pelota para que juegue Alicia Pérez. La presión intensa, barrida de la playa, busca el disparo. Laura Gallego que la deja correr. Y la bola para Saratui. Sigue ese balón de Igi control Melilla al carril central, al larguero. Primera ocasión importante para Igi control Melilla. La bola al larguero para Laura Gallego. Laura Gallego para Jessica Higueras. La pelota que va al carril central, cargando Coral Olvera por la banda. La salva barriada a la playa, otra ocasión. La saca Alicia Pérez, defendiéndose ante el ataque de Bárbara Vichkova. Balón que va a buscarlo Alicia Pérez. Ese globo de Alicia Pérez. Arranca Saratui desde atrás. La dejada para Saratui que busca sorprender a Alicia Pérez. Golpeó muy mal con la izquierda Saratui. Indara Bernal. Alicia Pérez. A la derecha Naza López que acaba de saltar al terreno del juego. Está la pelota para Alicia Pérez. Eleva Alicia Pérez, bola. Buscando otra vez la espalda de la defensa. Estaba expectante de todas maneras Laura Gallego. Pelota que va a jugar Andrea Mirón. Andrea Mirón para Pilar Sánchez. Pilar Sánchez buscando a Laura Gallego. La bola que se le va a quedar corta. El ataque de Barriada de la Playa. Rematado directamente al cuerpo de Alejandra Pino. Un Igicontrol Medilla entrenado por Ridouan Drisbusian. El Barriada de la Playa por Juan Bosco Bertón. Pelota al carril central, acudía Igicontrol Melilla. Se la lleva Andrea Mirón para Laura Gallego. Laura Gallego a la mano. Andrea Mirón, bola al centro. La chilena que se le va a marchar. Se le marchó esa chilena Fabiana Becchione. La internacional brasileña tiene 3. Igicontrol Melilla, Colodetti, Leticia López, Lele López y Fabiana Becchione. Van por la banda derecha. El toque de primera sacudía hacia el centro. Naza López que cierra la puerta. De momento Barriada de la Playa aguantando bien el resultado. Frontal del área para Andrea Mirón. Puede buscar la elevación.
balón, se le escapa esa pelota ante la atenta mirada de Marta Fernández, que defendía la jugada. Balón que va a jugar Naza López. Pelota de Alicia Pérez buscando la posición de Marta Fernández. Y control Melilla, que se vuelve a hacer con la posesión. La pelota por la derecha. Reclamaba acción para el segundo palo porque acudía una jugadora de Gicontrol Melilla. Y está Laura Gallego. Laura Gallego para Alicia Pérez. La pelota para que la juegue Indara Bernal. La presión sobre Bernal. Va a llegar la pelota nuevamente a Alicia Pérez. 3:50 para que termine el primer parcial. Naza López. Naza López. La presión que ejercía Becchione. ¿Sabes si hay centro de Becchione? Sí, directamente a las manos de Alicia Pérez. Mostrándose muy segura. Pelota para que la juegue Barriada de la Playa con mucha parsimonia. Saligi Control Melilla. Sara Tui, que buscaba avanzar. Bosque de piernas de Barriada de la Playa. Y Becchione, que busca ese balón atrás. Ojo, porque estaba completamente solo Sara Tui, pero no acierta con la jugada. Intenta salir Coral Olvera. Y Olvera para Alicia Pérez. Alicia Pérez. Buscando a Alicia Pérez el disparo. Buscaba sorprender a una desubicada guardameta de Barriada de la Playa. Pero la pelota se pierde por línea de fondo. El disparo que consigue atrapar de primeras Laura Gallego. Alguna ocasión ha tenido Barriada de la Playa en un partido de momento dominado por Ejicontrol Melilla. La bola que no va a llegar a Sara Tui. La dejadita de Cristina González, sutil, pero excesivamente larga. Ahí está Sara Tui. Estaba completamente solo en el segundo palo Carol González, pero llega el primero. Llega el primero de Jessica Higueras. El gol de Gicontrol Melilla en la banda con Sara Tui, que se la dejaba a Jessica Higueras, que batía en el ángulo corto a Alicia Pérez. No pudo sacarla Alicia Pérez. Con toda la resistencia de Barriada de la Playa ha durado casi los primeros 12 minutos de primer parcial. La pelota de Coral Olvera, el remate se marcha por encima del travesaño de Laura Gallego. Y Laura Gallego, que pone esa bola a la derecha, con Sara Tui incrustándose en el carril central, pero con mucho protagonismo para Andrea Mirón, que ayer no jugó, para Fabiana Becchione. El balón a la banda deja para Sara Tui. Sara Tui, que intenta elevarla, la saca Olvera. Gol de Sara Tui, el segundo de Gicontrol Melilla, que ya ha roto la lata y empieza a aplicar presión de la buena en el marcador electrónico aquí en las instalaciones del HO Ciudad de Jaén. El gol de Sara Tui, golpeando con la
con la izquierda, golpeando con ambas piernas, ambidiestra, la jugadora de Igi Control Melilla. 0-2 para Melilla, que busca ese pleno de puntos. Indara Bernal, Coral Olvera, disparo fuera. Para Laura Gallego, faltando apenas unos instantes para el final del primer parcial. La pelota para que llegue a Carol González. Sara Tui, 30 segundos. Carol González se queja de un golpe de Indara Bernal. Vamos a verlo. Bajaba a controlar a Carol González. La peleaba Indara Bernal. El golpe en la cara. Y la pelota que la va a poner en juego Carol González. O sea, ese disparo libre directo sin barrera. Perdón, Cristina González. La estamos llamando Carolina González. Es Cristina González. Ahí está Cristina González. Golpea buscando un toque sutil por arriba sobre Alicia Pérez, pero el balón que le salió excesivamente fuerte. 15 segundos para que termine este primer parcial. Carol Olvera que la controla. Jessica Higueras que presiona. Sale Olvera. Defensa de Tayanda Costa. A terminar el primer parcial con el resultado a favor, con ese +2 en el marcador para Igi Control Melilla. Vemos ese primer plano de Sara Tui con Laura Gallego, anteriormente de Indara Bernal. Las colegiadas están enviadas al banquillo para recibir las pertinentes instrucciones, con una Lele López que va a saltar al terreno de juego. Momento en el que estamos viendo las repeticiones de este primer parcial. La chilena que busca a Andrea Mirón y una Alicia Pérez que lo ha parado casi todo durante este primer parcial, salvo el disparo de Sara Tui y el remate de Jessica Higueras al ángulo corto, donde se lanzaba bien Alicia Pérez, pero no conseguía atajar ese balón la guardameta del conjunto andaluz. De momento Igi Control Melilla, por lo tanto, que cerraría la clasificación con el pleno, y el otro clasificado para las semifinales acabará siendo el Club de Fútbol Féminas Cáceres, que ha empatado en el encuentro precedente a 4 con Playas de San Javier, salvando Marina Mielgo ese resultado. Les dejamos durante unos pequeños instantes para que comience el segundo parcial. Hasta luego, nos vemos enseguida.
La pelota que ya ha empezado a correr en el terreno de juego con Alicia Pérez recogiendo ese esférico. La pelota hacia el centro, se la intenta llevar Andrea Mirón saliendo con potencia. Juega Lele López, la otra de las internacionales brasileñas. Ya habíamos acudido a nombrarlas, a las tres fantásticas jugadoras. La guardameta, posiblemente una de las mejores guardametas del mundo. España, que está muy bien representada en la portería, con Laura Gallego y con Laia García de la selección española. Ahí está Alicia Pérez. Buscando a Alicia Pérez, la pelota en cortito, está cerrando bien Iji Control Melilla. Cualquier intentona de barrera de la playa, la pelota se le va a quedar en el carril central. Buen regate. Pero cerraba Coral Olvera. Cualquier intento de progresión por parte de Paqui Campoy. Ya lo dijimos ayer, pero máxima goleadora de la temporada en Primera División. Una Paqui Campoy que tiene el gol en las venas. Primer plano sobre la jugadora de Barrio de la Playa. El primer plano sobre Alejandra Pino, esperando dentro del área, buscando esa pelota a la espalda. Rotación defensiva de Igicontrol Melilla, Alicia Pérez. En ese primer plano también Saratui. Jugando Saratui para Pilar Sánchez. Buscando a Lele López. Pilar Sánchez. Balón de Pilar Sánchez para Saratui en la banda. Jugando con calma y control Melilla. Becchione. La bola para Saratui. Lele López. Otra vez para Pilar Sánchez, que recoge el esférico. Saratui al perfil izquierdo. Buscando Becchione. Nos entendieron las dos jugadoras del conjunto melillense. Coral Olvera, que la puso. Hola para Alicia Pérez. Coral Olvera. Arranca la cuenta atrás. Hola para Coral Olvera. Bien defendido ahora por Cristina González, que intentaba irse por el perfil diestro del campo, pero el pase que no fue bueno. Se perdió por línea de banda. Recoge Alicia Pérez. Hasta Alicia Pérez. Busca la salida. Qué bien Becchione. Carrera de Becchione perseguida por Coral Olvera. El cabezazo sutil de Cristina González, que se marchó ligeramente desviado. Pase de Becchione sensacional. El cabezazo de Cris González, que se le escapó desviado. La pelota para que la juegue Pilar Sánchez. Rápido para Cris González. Cris González, la dejadita. Se le escapa a Becchione. Fabiana, que no consiguió conectar entre los tres palos ese disparo. Buena combinación de Igicontrol Melilla, de todas maneras. Está apretando de lo lindo a Barriada a la playa. El balón de Barriada, Pilar Sánchez. Intenta irse Pilar Sánchez. Buena acción defensiva. Muy buena acción defensiva de Candela.
de Candela Sánchez, Rossetti. Apellido radiofónico. A más no poder, barrida de la playa, intenta terminar jugada, le llega la pelota a Saratui en la frontal del área, marcando órdenes Lele López desde la puerta. Saratui, delante Candela Sánchez, jugando para Pilar Sánchez. Y ahí está Pilar Sánchez para Lele López. Buscando la pelota con calma y control Melilla, sin mucha prisa, intentando jugar con la presión que pueda desarrollar Barriada de la Playa, pero Barriada de la Playa de momento no está entrando en el juego. Ahí está Bárbara Vichkova, la internacional rusa, jugando a Lele López, buscando la basculación, va a línea lateral. Naza López estuvo muy atenta a ese intento de progresión por la banda izquierda. Vichkova consigue controlar la Vichkova, carril central, defendiendo Barriada de la Playa. La juega Control Melilla. Bárbara Vichkova buscando esa pelota a la banda de Carol González. Estábamos confundiendo a Carol con Cristina. Entiendo que ya les puede pasar incluso a ellos, apellidándose González y con dos nombres relativamente parecidos. La pelota para que golpee, ahora sí, Carol González. La bola para Alicia Pérez. La defensa que desbarataba el ataque de Natalia Cuadrado. La pelota que va a acudir a esa chilena que saca Alicia Pérez en 2 tiempos. Muy bien, Alicia Pérez. Un equipo de Control Melilla que va a buscar su tetracampeonato en la Copa Federación. Ahí es nada. Esta 10ª edición que supone, junto con la Copa Federación masculina, la antesala para el playoff por el título masculino. Naza López, que va a poner el balón en la línea de banda. Vale, para Alicia Pérez. Alicia, que busca. Hace tiempo que no hemos visto ninguna opción de Barriada de la Playa sobre la puerta, defendida por Lele López. O sea, ese saque que va a conseguir despejar Natalia Cuadrado. Naza López buscando la jugada con Alicia Pérez. Alicia Pérez que se quedó cortita. Superioridad numérica para Control Melilla, parada de Alicia Pérez, que volvió a estar muy atenta ante el disparo. Naza López, directo para Lele López. Balón que juega Control Melilla con Andrea Mirón, la gran capitana, jugando a Lele López. Lele López tocando rápido Control Melilla. Tayanda Costa, que buscaba el carril central. Coral Olvera, que se la pasa a Alicia Pérez. Quedan 2:20 para el segundo parcial. Coral Olvera, que ganaba la espalda de Tayanda Costa, se ha hecho daño. Coral Olvera, a ver si consigue seguir en el
terreno de juego Coral Olvera. Se le quedó la pierna enganchada. La izquierda enganchada y la derecha con una pequeña sobreextensión tras no haber golpeado bien el esférico. El regate de Cristina González, que paradón. Paradón o balón al palo. ¿Sabeslo? Ahí está Cris González que giraba. Balón al palo, sí. Balón al palo, cerraba muy bien de todas maneras Alicia Pérez. No parecía que hubiera posibilidad real de llegar a jugar esa bola. Coral Olvera que jugaba con calma la continuación, que va a dominar Alicia Pérez. Ahí está Alicia jugando para Candela Sánchez. Trata para que juegue Alicia Pérez nuevamente. Alicia, el globo. Leticia López, que la tiene que sacar porque en esta ocasión sí había entrado la pelota a la posición de Alejandra Pino. Saque de esquina para Barriada la Playa. Indara Bernal buscaba el lanzamiento directo. Sale Leticia López. La contra de Gicontrol Melilla. Se cuela dentro del área Cris González, defendida por el balón al segundo palo. Gol de Tayanda Costa con la inestimable colaboración de su compañera que llegaba al segundo palo. Ahí está Tayanda Costa. Puede ser gol de Pilar Sánchez o puede ser gol de Tayanda Costa. Es gol de Pilar Sánchez. Ha marcado Pilar Sánchez. La pelota no había cruzado aún la portería. El gol de Pilar Sánchez, que pone el tercero tras el pase sensacional de Tayanda Costa, que yo creo que llegaba a entrar. Ha sido al final un gran gol, porque el centro de Tayanda Costa es sensacional. El disparo sobre el rostro de la jugadora de Gicontrol Melilla. Leticia Costa para Andrea Mirón. Y partido de momento solventado por Gicontrol Melilla, con un Barriada a la Playa que no está consiguiendo percutir sobre la puerta de Leticia Costa. Pelota de Carol González. Recibe Carol González, ese control que se le escapa, el bote que no le favoreció. Candela Sánchez, que la pone rápida. Faltan 10 segundos, juega para Alicia Pérez. Y Alicia Pérez buscando otra vez a Candela. Alicia, que se despista porque quedaban apenas unos segundos para que terminara este segundo parcial. Segundo parcial que da su fin con un Gicontrol Melilla dominando el resultado por 0-3 y con la sensación de tener la situación mucho más que controlada. Ahí está la jugadora de Barriada de la Playa, Nazaret López, acudiendo al banquillo para que reciban ambos equipos instrucciones. A pelota de Cris González, que buscaba ese remate. La acción defensiva que se perdía por línea de fondo. Otra de Gicontrol Melilla, dominando en dos tiempos Alicia Pérez. Alicia Pérez, que está cuajando un partido de 10. La bola al palo de Cris González y la mejor ocasión para Barriada de la Playa tras ese cabezazo de Alejandra Pino y el gol de Pilar Sánchez en una bola que remataba un gran centro de Tayanda Costa. Nos vamos en unos segundos hasta que comience este tercer parcial, un partido que parece tener solventado y rubricado Gicontrol Melilla.
Todo preparado para que comience el tercer parcial. No sé si ustedes habrán hecho lo mismo, pero yo desde luego tengo aquí mi taza de café para los intermedios. Hemos madrugado pronto hoy en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, pero ya no solo es que a quien madruga Dios le ayuda, sino que teníamos toda una Copa Federación de Fútbol Playa Femenina. Partido que busca barriada de la playa, intenta girar Sara Tui, protegía ese balón que finalmente se hace con el Lele López. Sara Tui, carril central, buscando la apertura banda, jugando Igi Control Melilla. Posicionalmente casi perfecto el encuentro de Igi Control Melilla. La dejada para Bárbara Vichkova. Vichkova que se abre hueco. Despeja Coral Olvera. Ahí está Fabiana Becchione. La pelota que no llega a salir. Buena jugada de Natalia Cuadrado. Despeja barriada a la playa. En un partido que al menos en este tercer parcial parece un auténtico soliloquio de Igi Control Melilla. Sara Tui que no conseguía sacar esa pelota. Candela Sánchez, buen control orientado. Se consiguió cerrar Becchione ante el avance de Indara Bernal, que había hecho un control orientado superlativo. Pelota para Sara Tui. Lleva Coral Olvera poniendo el cuerpo Becchione. Llega Coral Olvera otra vez a la presión. Balón al segundo palo. Intentó cerrar Coral Olvera y en esa intento de presión para recuperar perdió la marca del segundo palo, pero Natalia Cuadrado no consiguió conectarla. Alicia Pérez. Ahí está Alicia para Coral Olvera. Supera Coral Olvera. Es buena la parada de Leticia López. La opción para barriada a la playa. Llegaba el disparo de Marta Fernández, al cual contesta perfectamente la internacional brasilera. Alicia Pérez. Buscaba la escuadra Alicia Pérez desde lejos. Casi 3 minutos de partido disputado en este tercer parcial. El resultado es 3-0. Con un barriada a la playa que está defendiéndose bien. La pelota que va a jugar la Andrea Mirón. Andrea Mirón para Lele López. El cambio de juego con el exterior. Sigue Igi Control Melilla. Balón arriba Alicia Pérez que gobierna los cielos ante la posición de Cris González. Y es Alicia Pérez quien busca ese disparo. Alicia Pérez, el cambio de juego para Nazaré López. Lele que tiene que atrapar la pelota, embolsar la pelota en 2 tiempos. Está la pelota que juega Leticia López, que busca el disparo y es el gol. Gol de Lele López, buscando esa bola por arriba, una de las mejores guardametas del mundo, que buscaba la zona frágil de Alicia Pérez, esa bola por arriba. Una Alicia Pérez que no ve nada ante la acción también de Cris González. La bola de centro para Naza López, bien defendida por Andrea Mirón. Falta de Andrea Mirón. Indara Bernal que se llevaba ese golpetazo. Más que una falta ha sido el rebote. Parecía falta de Andrea Mirón. El
Balón que le salía rebotado a la jugadora de Barriada de la Playa. La pelota para Cris González. Deja correr la pelota. Y se marcha por línea de fondo. La dejada atrás de Coral Olvera. Coral Olvera que se va a quedar corta. Vamos a ver si... Uy, esa cucharita que le sale muy mal a la jugada de Gicontrol, a la jugadora de Gicontrol Melilla. Llegaba Coral Olvera. Buena la presión. Vaselina sensacional. Golazo de Gicontrol Melilla, es el quinto de Andrea Mirón. Pues posiblemente el gol más bonito del partido, porque la elevaba para ponerla por encima de Alicia Pérez. Salta al terreno de juego Becchione. También Tayanda Costa, Natalia Cuadrado, Pilar Sánchez. Rotación completa de Gicontrol Melilla para la disputa de los siguientes minutos, cuando quedan 7:30 para que termine el tercer parcial. Perfilando cada vez más la victoria de Gicontrol Melilla, con un Barriada de la Playa que con este resultado se quedará fuera de las posiciones de honor. Fuera de las posiciones de honor de esta Copa Federación. Alicia Pérez, semifinalista para la semifinal para el Club de Fútbol Féminas Cáceres. Becchione que salía con claridad, bala para Lele López. Lele López que vuelve a ser la poseedora del esférico. La bola que juega otra vez Lele López. Balón al larguero. Balón al larguero. La pelota para que la juegues a... Ese esférico por arriba. Llegaba a Becchione. Becchione que intenta elevarla. Es buena la elevación de Becchione. Defensa sensacional de... Otra vez Becchione que intentaba la dejadita. Por el carril central Pilar Sánchez. Escorándose a la derecha. Sale Leticia López. Consigue salir con claridad ahora Tayanda Costa. La bola hacia el centro. Tayanda Costa que la recoge. Tayanda Costa que la manda al palo. Jugando casi a placer y Gicontrol Melilla en este tercer parcial. La dejada atrás de Natalia Cuadrado que no llega a puerta. Y aquí otro balón al palo. La doble ocasión al palo de Gicontrol Melilla. La bola al segundo palo. Buscaba llegar Barriada de la Playa por medio de Alejandra Pino. Lele que la pone rápida. Control no bueno de Fabiana Becchione. La jugada defensiva Natalia Cuadrado para Coral Olvera. Coral Olvera. Perseguida por Becchione. Alicia Pérez. Sigue Alicia Pérez ese balón que sobrepasa la defensa, pero no había ninguna jugadora de Barriada de la Playa en la zona para poder recoger la pelota. Cambio en la portería. Leticia López que vuelve a irse al banquillo. Salta Laura Gallego. La pelota que va a jugar y Gicontrol Melilla. Laura Gallego. 4:44 para que termine este parcial. La chilena. ¡Qué paradón! De Alicia Pérez, pero estaba muy atenta al rechace. Tayanda Costa.
Vamos a ver la chilena. Qué buena parada de Alicia Pérez, pero en ese rechace Tayana Costa, que no falla con pierna izquierda, batiendo ante la acción al final de Ingrid Torres. 0-6. El mismo guión de partido de los 3 encuentros de fase de grupos. El conteo lento, pero inexorable e irremisible por parte de Gicontrol Melilla, que somete a un proceso exhaustivo a sus rivales. La pelota que se le va a marchar a... Se le va a marchar a Gicontrol Melilla. La bola para que la juegue Alicia Pérez, intentando sorprender, puños fuera de Laura Gallego. La salida de Cris González por la banda, remate que saque Alicia Pérez. Naza López, que se veía en ese esfuerzo defensivo, sale Jessica Higueras. Higueras para Cris, la dejadita para Higueras. Busca la chilena Higueras. Cris González, el toque sutil con el exterior buscando la portería, pero esa pequeña jugada de fantasía de Gicontrol Melilla. El pase es buenísimo, superando la presión de Indara Bernal. Alicia Pérez, ahora Gallego, que hace valer su altura. Busca esa pelota Jessica Higueras. Jessica Higueras para acción de Laura Gallego. Laura Gallego. El doble choque. Se ha hecho daño a la jugadora de Barriada de la Playa. Se ha hecho daño a Andrea Mirón. Vamos a ver por qué paran el juego. Ya está Indara Bernal quejándose en el suelo. Se queja también Andrea Mirón, las dos jugadoras. Vea que se queja de un golpe en la muñeca derecha. El choque y el momento divertido de la conversación entre risas, básicamente comentando el choque que han tenido completamente fortuito Indara Bernal y Andrea Mirón. Laura Gallego, presionada por Candela Sánchez. Busca la pelota atrás, carrera de Laura Gallego, acompañada por Jessica Higueras. Y sí, que busca a Laura Gallego, que se ve en un pequeño problema. La bola elevada para que buscara la presión Alejandra Pino, que bien protege ahora Nazaret López. La presión de Cris González. La bola al centro. Otro balón al palo de Jessica Higueras. Otro balón al palo de Jessica Higueras. Acudiendo Carol González a esa pelota que despeja como buenamente puede Barriada de la Playa. A falta de 1:40 para que termine el tercer parcial. Intentando atacar Jessica Higueras. Rotación ofensiva. Salta Pilar Sánchez, está Sara Tui, también Bárbara Vichkova. Pilar Sánchez, que juega para Laura Gallego. Laura Gallego para Sara Tui. Sara Tui, que busca a Bárbara Vichkova, abierta a la izquierda. Llega Laura Gallego. Último minuto de partido. Pues buscando otra vez un 7 y Gicontrol Melilla, ahora siguiendo la portería de Barriada de la Playa. Natalia Cuadrado, Sara Tui, Natalia Cuadrado. Termina la basculación, buena defensa la de Barriada de la Playa, intentando cerrar. Vichkova, que buscaba el remate, se estrella contra Indara Bernal.
Control Melilla para Saratui. Saratui despeja Naza López. No de manera especialmente expeditiva, pero eficiente. Saratui que busca otra vez la banda con Bárbara Vichkova. Llegaba ese remate. Buscaba despejar Naza López. Se complicó un poco la vida Alicia Pérez en esa jugada. Termina 10 segundos. Saratui que busca el disparo. Se le va a marchar a la derecha. El partido que va a terminar tras este disparo de la dorsal número 8 de Control Melilla. Victoria para Control Melilla, favorita absoluta de este torneo. Indara Bernal, que se lamenta el rival de esta mañana. Es un rival de muy altos vuelos. El 0-6 para Control Melilla, que cierra la fase de grupos con 9 puntos. Cierra la fase de grupos con 9 puntos. Líder del grupo B. Líder del grupo B con, como decimos, 9 puntos. Y con el Club de Fútbol Femenino Cáceres ya como segundo clasificado. Y con este resultado, Barriada de Playa, que queda como colista. La de Playas de San Javier ha conseguido 2 empates. Tanto con Cáceres como con Barriada de la Playa siendo superadas por Control Melilla con ese pleno de puntos. El mejor gol del partido, yo creo que sin lugar a dudas, es a Vaselina. Hasta en 3 ocasiones se estrelló Control Melilla con los palos. Y en innumerables ocasiones con una Alicia Pérez que, a pesar de los 6 goles encajados, ha cuajado un gran partido. Ha sacado varios balones muy complicados. Les emplazamos para la fase ya final del grupo A, dado que ya hemos cerrado el grupo B con Control Melilla y Cáceres ya clasificadas para las semifinales. Les emplazamos al grupo A, que empieza dentro de unos 20 minutos. Así que nos despedimos con Alonso Vázquez en la realización y con Tono Riquelme en la narración. Espero que hayan pasado de momento una buena mañana, pero es que aún queda mucho más de esta Copa Federación de Fútbol Playa Femenino que pueden ustedes ver en los canales de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Dicho esto, nos vemos en un ratito. Sigan disfrutando de su deporte favorito, sigan disfrutando de Fútbol Playa. Hasta luego.